TUTV presenta Tu Opinión, programa de opinión de producción nacional audiovisual apto para todo público. Bienvenidos amigos televidentes a una nueva emisión de Tu Opinión, retomando nuestro programa una vez haber cumplido la programación y el operativo especial Solidarios con Venezuela, que aunque todavía seguimos solidarios con Venezuela, vamos a retomar Tu Opinión para conocer también impresiones de personas, de figuras y desde luego ir retomando poco a poco la cotidianidad laboral y todos los aspectos económicos, sociales, deportivos, culturales, etcétera, que siempre abordamos. No olviden que estamos a través de Tu TV, televisión que está contigo, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, nuestra habitual reposición a las 8:30 de la noche, y desde luego nos puedes ver vía streaming en cualquier parte del mundo y con el dispositivo del cual dispongas, www.tutv.com.ve. Aquí lo tienen en pantalla en la parte baja, la dirección en la cual te puedes conectar para vernos en vivo. Del mismo modo, ponemos a su disposición nuestras redes sociales ubicadas en TikTok y también en Instagram como @tutv.ve, en Facebook como TUTV y nuestro canal de YouTube con toda la programación en TUTV. Ahí en YouTube puedes ver este programa más adelante en la comodidad de su hogar o en el sitio donde se encuentre. Hoy vamos a conversar, por cierto, con un invitado muy especial y que tiene que ver justamente con los hechos acaecidos el pasado 24 de junio. Lamentablemente, pasada las 6 de la tarde, la historia ha cambiado la situación de Venezuela desde el punto de vista de todo lo que ha sucedido, donde ya hasta ahora se ha contabilizado oficialmente, de acuerdo a los informes del Ejecutivo Nacional, más de 3.000 personas fallecidas, una gran cantidad de lesionados, todavía desaparecidos, edificaciones derrumbadas, etcétera. Y bueno, hoy tenemos en el estudio a una persona que vivió en carne propia los embates de este doble sismo, de este doblete sísmico, como se le ha denominado, y que lo sintió precisamente en el lugar que ha sido, si se quiere, el más devastado, el que sufrió los embates de este estrago natural, como fue La Guaira, específicamente en el sector Tanaguarena, en una residencia, un complejo residencial denominado Las Cristinas, y se trata del profesor Ovidio Farías. Ovidio, por cierto, bueno, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Profesor de geografía e historia, y qué mejor que él nos pueda contar todo lo que vivió en esas horas verdaderamente dramáticas, llenas de tanto dolor, pero que también genera, ¿no?, a la postre un aprendizaje y una reflexión sobre todo, y ya de eso Ovidio nos va a hablar. Afortunadamente pudo salvar su vida junto a su hijo, que pertenece al Club Marítimo de La Guaira, equipo de la Liga FUTB, categoría junior, en el cual milita, y por eso estaban allá, cumpliendo pues la temporada de fútbol en ese complejo residencial donde están alojados. Pero bueno, tuvieron que vivir este trago verdaderamente amargo, pero que lo más importante de todo esto es que tiene la historia para contarla, y es algo valioso que va a quedar y va a perdurar en el tiempo, más allá de esos momentos. Ovidio, gracias por atender la invitación, bienvenido a Carúpano. Ovidio es carupanero, por supuesto, y además de profesor de geografía e historia, tutor a nivel universitario. Ovidio, 6 de la tarde, estabas en tu casa, estabas con tu hijo. ¿Cómo estaba el panorama y en qué momento comienzas a sentir ese movimiento que a la postre, tal vez en un principio se pensaba que era un simple temblor, pero que luego, cuando se generan las noticias, cuando se empieza a ver todo ese movimiento, y qué cosas, ¿no? Dentro de pocos días, 9 de julio, se cumplen 29 años del terremoto de Cariaco. En aquel entonces se supo horas después de lo que había sucedido en Cariaco, pero acá no. Acá la bondad de la tecnología permitió prácticamente ver eso al instante o a pocos minutos. Relátanos un poco, ¿no? Sabemos que es difícil,
de todo ese momento que se vivió un 24 de junio, día de fiesta nacional, porque se celebraba o se conmemoraba un año más de la batalla de Carabobo, en esa residencia Las Trinitarias en Las Cristinas, en Taraguarena. Bienvenido. Gracias, Pablo. Bueno, en principio, agradecerte la oportunidad que me da para expresar pues todo ese proceso que vivimos allá en La Guaira, en tu programa Tu Opinión, un programa bien interesante y que abarca pues, digamos, todo lo que es el reventar del país. Te agradecido por tu invitación, Pablo. Bueno, y estamos para contar la historia. Tú me preguntabas qué ocurría o qué hacía el 24 de junio, de ese día dolor para La Guaira. Justamente en la mañana, Pablo, esa mañana, justamente el día anterior, llovió toda la noche. Llovió toda la noche. El 23. Sí, hasta amanecer. Inclusive mi hijo tenía entrenamiento a las 9 de la mañana, ese día 24. Se suspendió, causa mayor, la lluvia que llenó pues los campos deportivos, donde él entrena el polideportivo, allá en La Guaira. Suspenden el entrenamiento. Amaneció un ambiente de verdad muy frío, por cierto, por toda la lluvia, por supuesto. Y al resto del día, Pablo, fue un día tranquilo, inclusive. Y yo bajé al mediodía a buscar un efectivo, porque perdí la noción, pues, bajé el banco y caminé, Pablo, lo que siempre he caminado en los últimos 3 años. Un trayecto de casi 500 o más metros. Sí, donde yo vivo, La Cristina, a donde llaman Caribe, que está ubicado todo lo que es, digamos, las edificaciones, pues. ¿Eso fue hora de la mañana? Eso fue hora del mediodía. Mediodía. Sí. Y yo diría que caminé por última vez. ¿Había dejado de llover? Sí, había dejado de llover. Okay. Estaba un ambiente fresco, pero muy silente ese día, Pablo. Muy silencioso. Claro, también típico del día, ¿no? 24 de junio. Sí, yo voy, pero cuando veo el banco cerrado, que queda justamente en Concepción Caribe, donde ocurrió la mayor manifestación del terremoto, veo que, bueno, cerrado, sigo y avanzo, pues, pero yo me devuelvo, ¿no? Y yo diría que fue mi último recorrido de esa zona de lo que antes del terremoto. Ciertamente, bueno, en la tarde, justamente ese día, 24 de junio, es el partido entre Brasil y Escocia, ¿no? Cosa bien curiosa. Sí, ya vamos a seguir con ese tema. Tenemos que hacer una breve pausa, enseguida regresamos. Usted está viendo Tu Opinión. Usted está viendo Tu Opinión. Continuamos, amigos televidentes, hoy contando parte de la realidad que se vivió en La Guaira el 24 de junio con Ovidio Farías. Ovidio, nos decía que, bueno, eran horas del Mundial de Fútbol. Sí, era justamente a las 5:30 de la tarde, Pablo, yo estoy, ¿no? Ya en el plan de acomodar el televisor porque lo tengo ahí listo. Mi hijo se prepara para también ver el partido. ¿Solamente estaban tú y tu hijo? Sí, en ese momento estábamos mi hijo y yo. Y bueno, casualmente eran las 6:50 y 50 y pico, algo así. 5:50. Sí, uno de los muchachos del equipo de fútbol que juega con mi hijo, el 10, como dice uno, de la parte de abajo él nos llama, ¿no? Señor Ovidio, ábrame el portón. Claro, yo estoy en el piso 4 del edificio, le abro el portón de arriba, el portón abre, y en el transcurso, Pablo, desde la ventana que voy a la cocina, se produce el sismo, el terremoto. De la distancia de la ventana a la cocina hay casi 15 metros. 15 metros, más o menos, 20 metros. Y no pude llegar a la cocina del movimiento que se produce. Yo me caigo, repito, yo iba a hacer unas empanadas, me caigo con el envase del queso. Mi hijo se disponía a bajar por el ascensor, inclusive, a buscar al amigo que había tocado, que había el portón.
Y cuando yo lo veo en ese movimiento, yo lo abrazo. Yo, papá, vente para acá hacia el marco. Por la experiencia que tengo yo de, bueno, terremoto de Cariaco, que soy profesor de geografía, conozco más o menos lo que es el asunto, digamos, la dinámica, pues, del qué hacer antes de un terremoto, aquel famoso programa que se puso en marcha después del terremoto de Cariaco. Y yo tenía ciertas nociones de qué hacer, pero en ese momento, Pablo, las cosas cambian, ¿no? Porque mentalmente uno está pendiente de que se va a caer el edificio, que eso se va a derrumbar. Yo abrazo a Chiquito, a mi hijo, Ángel Farilla, lo abrazo y lo pego del marco. Cuando yo lo voy a abrazar, me vuelvo a caer. ¿Y el movimiento telúrico todavía en pleno? Me hizo un vaivén, ¡pam! Y yo me devuelvo, me caigo y lo logro abrazar y me pego del marco de la puerta, esperando la caída. Porque fue tan brusco el movimiento que yo dije, nada, esto se acabó. Dentro de mí, claro, uno en ese momento uno piensa. Inclusive, Pablo, yo debo decir que ese momento no pensé en la muerte. No pensé en que era un movimiento que iba y calmaba. Que en algún momento se iba a iba a calmar, pero fue tan fuerte que yo me detengo, ¿no? Claro, el vecino de al lado, pegado, esos pequeños edificios son pequeños, pero sale y me llama, Oriente, Oriente, vamos. Con su muchacho, una niña de 12 años, un joven de 15 años. Y cuando salimos del apartamento, las paredes del edificio estaban todas, aparte del piso 3, estaban caídas. Contiguo a ese edificio, Pablo, allí donde yo estamos viendo, en la Cristina, hay una hilera de edificios que se ve, se visualiza. Y cuando yo levanto la vista, la polvareda era lo que se veía. Habían colapsado dos edificios del fondo del edificio. Desmoronándose todo. Sí, eso se cayó por completo. ¿Y en qué momento piensas que es hora de salir? ¿Cómo fue el proceso para salir del edificio? Por la experiencia y bueno, yo vengo de ese proceso de los simulacros en las escuelas, de qué hacer antes y durante. Hay que esperar que calme, porque bajar por las escaleras y bajar por los pasillos realmente es ponerse pues a la caída de una pared. Y se descarta de plano el ascensor, ¿no? Sí, por supuesto. Se descarta por completo, porque obviamente se va la luz, todo colapsa. Y cuando voy bajando, Pablo, luego del piso, porque probablemente, bueno, para favor de nuestra familia, el 4 no sufrió tanto, solo grietas en las paredes, cosa que después cuando yo fui el otro día, es que yo me di cuenta que estaban las paredes. Porque el edificio no colapsó del todo. No, de todo no colapsó. Sí hubo daños importantísimos en la parte de la planta baja, del piso 1, del piso 2, del piso 3. Pablo, aquí yo quiero para resaltar algo importante, que son los vecinos de allá de la residencia de la Cristina. Son edificios, Pablo, que ahí se produce un silente incomunicación, producto, no sé, una cultura que hay de los edificios verticales. Sí, típico de la... Sí, pero en ese momento, Pablo, ahí brotó la solidaridad. Ahí salió lo espontáneo de la gente. Cuando voy saliendo del piso 3, está una muchacha pidiendo a gritos que le abran la reja, porque se le trancó la reja, con 2 niñas, Pablo. Eso es realmente doloroso, ver a las mamás, las muchachas allí pidiendo auxilio. No, ahí nos estuvimos, Pedro y yo, el vecino del lado, le abrimos la reja, salió. Luego bajando del piso 2, también deteriorado, lo que fue la escalera, los pasillos, el piso pues, requebrajado. Y el piso 1 igual en misma condición. Y en el planta que vivía allí, un vecino que recién graduado, recién mudado, también me tocó pues apoyarlo, ¿no? en el rescate, en sacarlo pues de allí. Y luego, bueno, el dato más curioso es que yo te dije al principio, cuando antes del sismo, el jovencito que llega a la parte del portón y me pide que le abra,
Cuando yo voy bajando, Pablo, que llego a la planta baja, me dice mi hijo, papá, Rooney está en el ascensor. Y yo dije, Dios mío, no puede ser. Me devolví a revisar piso por piso del ascensor. No podía admitir que un jovencito que fue a visitarme no admitía que le hubiese pasado algo. ¿Lo localizaste dónde? Sí, bueno, justamente abrimos el ascensor de abajo, prueba revisión y no estaba. En la cabina no estaba el muchacho. ¿Dónde estaba? Bueno, resulta y después del acontecimiento, yo tengo eso documentado, grabado. Bueno, ya para hacer un resumen rápido, el joven, cuando él se va acercando a la escalera para subir el ascensor, ocurre el movimiento. Ah, no entró. Sí, y él se devuelve. Bueno, y se devuelve al portón, sí, a esperar que le abran el portón. Vamos a establecer pausa, amigos, ya venimos. Usted está viendo Tu Opinión. Usted está viendo Tu Opinión. Llegamos a la última parte del programa, bueno, escuchando y viendo este dramático testimonio, ¿no? de una persona que vivió los embates del doble terremoto acá en Venezuela, específicamente casco, región capital, La Guaira y otras entidades del país, con Ovidio Farías. Ovidio, una vez que ustedes salen, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Cuál era el panorama de ese momento en lo externo de La Guaira? Sí, mira, Pablo, después que salgo del edificio con los vecinos, por supuesto, y yo desde este programa le mando mi solidaridad a esa familia que allí estuvieron conmigo, junto con una sola familia junto allí, en salir pues ileso del edificio. Toda vez que salgo a la calle, el tema, la desolación, Pablo. Los edificios contigo, al edificio donde yo habitaba, casi colapsado. Me tocó ayudar a un compadrito allí. Uno hace compadre, pues, de la vida, ¿no? Sí, sí. Sacar a su esposa de los escombros, fallecida. Luego, el otro lado del edificio, un señor también fallecido. Me tocó ahí, pues, ahí acomodar, como dice, ayudar, pues, a 3 cadáveres que estaban allí cerca. Luego bajaron 2 cadáveres del lado, es decir, y del lado de todo ese trayecto que va donde yo vivo, hasta lo que es la parte de la Plaza Tanaguarena, allí también se derrumbó, se colapsó. Y un ambiente demasiado... Esa noche, Ovidio, ¿dónde te resguardaste con tu hijo? Sí, mira, después de allí, los vecinos se fueron a un sitio llamado un campo de golf, detrás del edificio, un campo ya... Pues toda esa zona es la parroquia Caraballera. ¿Sí? Y luego ahí está un campo de golf, ahí ellos se ubicaron. Ya. Yo me quedé ayudando a la gente, pues apoyando a la gente de ahí de la calle, pues yo digo yo amo eso, el barrio, pues, porque sí, yo vengo del barrio y sé con lo que significa eso. Yo estaba descalzo, no pude sacar nada. Yo estuve descalzo, Pablo, hasta las 3 de la mañana, pisando piedras, escombros, ¿verdad? Bueno, en fin, hasta que por fin una señora me regaló unas sandalias allí, que pude, bueno, y con esas sandalias llegué a Caracas. En Caracas, bueno, yo Pero antes de eso, en esas horas, ¿no pensaste en la familia? Sí. O sea, cuando te digo que no piensas en la familia sí. ¿Qué estará pensando mi familia de mí? Si estarán buscándome, si estarán tratando de localizarme. Sí, evidentemente, porque Pablo, se cayó todo tipo de comunicación. Sí, ¿no? Ese fue hizo facto. Toda vez que ocurre el terremoto, Pablo, eso se colapsó todo. Sí. Mi hermana vive en Caracas, en un edificio. Lo primero que yo pensé, cuando yo veo que yo salgo vivo, que con mi muchacho, yo pienso en Caracas. Yo decía, si ocurrió así en La Guaira, ¿cómo sería Caracas? Yo pensé en mi hermana, en mi esposa, en mi hijo, en todo. Que tu esposa y tu otro hijo están aquí en Carúpano, en ese momento. Sí. Afortunadamente. Yo logro romper el cerco de la incomunicación. Sí. A las 3 de la mañana, porque llega un hermano de uno de mis vecinos, de Guarena, rodó hasta La Guaira,
Y allí fue cuando, después de que se va para Caracas, a las 4 de la mañana, que yo dije, hermano, por favor, te pido un favor, llama a mi esposa, dile que estoy bien. Y se llevó a tu hijo, ¿no? Sí, son momentos es que hay que vivirlo y hay que sentirlo así, Ovidio. Bueno, sí, comunicó con mi hermana, a partir de allí todo calmó, se enteró mi familia que estoy bien, que todo estaba bajo control. Luego mi hijo me fue a rescatar en una moto. ¿Tu hijo mayor? Sí, él vive por los Santiago de los Altos. Sí. Sí. Y fue con su compañera. Sí, en la ¿Te moto. localizó? Sí, no, me localizó. Él me ayudó. ¿Él fue el que te subió a Caracas? Sí, gracias a él fue que yo pude subir al edificio. Después que eso se dañó, él me ayudó, pues. A sacar y yo algunas sacar cosas. las cosas de mi hijo del fútbol. Ya. Yo le rescaté a mi hijo sus cosas del fútbol. Y entré con... Hay que ser un riesgo. Claro. Riesgo. Claro. Pero yo dije, mi hijo no lo puede perder todo. Yo lo voy a recuperar sus cosas del fútbol. Y así fue. Subimos. Y yo bajé todas sus cosas del fútbol. Todo. Y yo, papá, me dijo, tengo el álbum del Mundial. Está en el closet. Me lo rescata. Pablo, créelo. Yo subí fue a buscar el álbum del Mundial. ¿Lo conseguiste? Sí, estaba allí. Lo primero que hice fue eso. Y después metí todo su uniforme. Mira, sí. Cuando llegas a Caracas, te reencuentras con tu hermano. Sí, bueno, ya después que mi hijo se lleva en la moto parte de lo que yo pude rescatar de mi hijo, se va con la esposa, Ya. con la compañera. Luego él regresó, después del mediodía, como a las 2, 3, fue que me vino a buscar, pues. Sin embargo, Pablo, yo lo detuve él allí, tuve 2 horas, porque yo quería ver mis amistades, Claro. ver cómo estaban, ver qué pasó. Todos perdimos su casa, todo. Se perdió todo menos la esperanza. Se pierde todo menos la vida, que es lo más importante, Pablo. Y que creo que ahí es donde debe haber la mayor reflexión, ¿no? Sí, eso es lo que más o menos es lo que la gente, ¿no? Por supuesto, Pablo, no es fácil, ¿no? No es fácil cuando tú estás en un lugar. Yo hice ese lugar un espacio para yo soñar. Un espacio donde yo, digamos, construir una esperanza, No, un futuro, un proyecto. y que cómo cambia todo de un momento para otro en tan poco tiempo, ¿no? En un minuto ver un litoral central sólido, fortalecido, recuperado, porque venía de los embates del 99 por el deslave, y después volver a caer en esto, ¿no? Que ha sido terrible. Pero bueno, hay que volver a levantarse. Sí, La Guaira, La Guaira es un lugar extraordinario, Pablo. No olvides que La Guaira es una zona de indígena, Sí. de guerreros indígenas. Y un terremoto, un deslave, ahora un terremoto. Ese pueblo, las residencias que estaban contigo a la mía, son residencias producto del deslave. Sí. Sí. Y bueno, Pablo, y esos edificios ahí se mantuvieron. Deterioraron completamente las paredes, pero se mantuvo allí firme los edificios. Sí. Y también hubo fallecidos. Claro, claro. El edificio que estaba al lado contigo colapsó completamente, cayó en una cancha, sepultó una cancha. Claro. ¿Sí? Y La Guaira es un pueblo de guerreros, Pablo. Su gente guerrera, su gente sabe las calamidades. Pablo, yo viví allí, yo sentí allí el calor humano esa noche, la tarde. La gente Sí, claro. Sí, no, junta, es que solidaria, unos con otros. Eso lo conversábamos, por cierto, con un invitado que vino hace días y decíamos eso, ¿no? Que el primer gran rescatista de todo esto, ya tenemos que irnos, es el vecino. El vecino. Sí, Pablo, y justamente sí. De repente a lo mejor está molesto contigo o no ni lo conoce, porque como tú bien decías, en residencias verticales son muy pocos los que se conocen, pero ya cuando es un tema de esto... Sí, aflora algo extraordinario, que es lo humano. Lo humano. Sí. Ovidio, gracias por habernos contado parte a ti, de Pablo. esta historia y sobre todo a nuestros televidentes, que era un tema que queríamos conversar aquí contigo y de verdad que se nos espeluca todo, ¿no? Porque una cosa es escucharlo de alguien que lo vivió, pero otra cosa es vivirlo en carne propia, como lo hiciste tú.
Sí, Pablo, agradecido por tu oportunidad de yo contar esta historia al pueblo carupanero, a mi pueblo, pues, que yo sé que el pueblo también es un pueblo valiente, Carúpano, un pueblo de guerreros, solidario. Sí. Y aquí tuvo y allá gente de aquí Sí. batallando, ayudando a la gente ya, gracias pues a la colaboración de toda gente que ha hecho lo posible y lo imposible por llevar pues su grano de arena al apoyo de nuestra gente en La Guaira. Gracias a Ovidio Farías, quien fue testimonio fiel de lo que aconteció el 24 de junio allá en La Guaira. A ustedes, amigos, también muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la próxima. Tu TV presentó Tu Opinión.